Bueno, muy nuevamente, muy buenos días para todos ustedes a este webinar del mes de Macaya, desde transformación digital. Hoy hablaremos de una parte súper importante para las organizaciones sociales, como es el tema de procesos y de automatizaciones. Pero antes de dar inicio al webinar, queremos compartir con todos ustedes un video muy especial desde Macaya. Bueno, muchas gracias. Macaya tiene una línea especial para las organizaciones sociales, donde trabajamos temas de transformación digital. Estos temas de transformación digital van desde un acompañamiento que podemos dar a las organizaciones, también el acceso a que organizaciones sociales puedan acceder a licencias en donación o con descuentos, para que puedan utilizar las herramientas de las que, por ejemplo, hablaremos el día de hoy. Y adicional, también trabajamos con las organizaciones, servicios de formación e implementación, donde las organizaciones pueden formar a todos sus colaboradores, podemos acompañarlos en temas de marketing digital, en los temas de cuando quieran, por ejemplo, implementar una página web dentro de sus organizaciones. Entonces, toda esta información y todos estos temas los podemos trabajar con ustedes. Al final o durante esta sesión estaremos dando los contactos para que podamos conversar de las dudas que puedan surgir. Para hoy, dentro de nuestro tema de transformación digital, vamos, como les decía, vamos a trabajar un tema que es súper importante, que es toda la parte de operaciones y de automatización. Para esto, hoy nos acompaña Moisés Rentería. Es una persona que lleva trabajando ya muchísimos años en la parte de tecnología, es consultor y bueno, la verdad es que es una persona que le he conocido el trabajo desde hace muchos años y bienvenido Moisés, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y bueno, súper ansiosos de conocer como toda tu experiencia y todo lo que nos tienes para contar de este tema. Hombre, muchas gracias por esa presentación de bienvenida. Hola a todos, un gusto estar acá. Qué bueno poder compartir un poco de lo que he podido pues, conocer y aprender en todos estos años de experiencia. Procederé a compartir pantalla para que iniciemos con toda esta conversación. Entonces, Jorge, me indicas por favor cuando Ya puedas ver. está compartida. Perfecto. Bueno, como Jorge lo decía, este es un enfoque y esta charla que vamos a tener en este espacio va a estar dirigida a cómo a través de este ejercicio de transformación digital que tanto hemos escuchado hablar, podemos empezar a trabajar y a conectarnos con este ejercicio de la automatización para diferentes operaciones. Hablar un poco que la automatización de procesos pues demanda y requiere una cantidad de trabajo previo y de identificación clara de lo que necesito hacer o de cuáles son mis expectativas de resultados. Ya aquí Jorge, pues creo que dijo mucho de lo que se dan de ejercicio. Moisés Montería, consultor, he estado conectado en diferentes proyectos a nivel nacional y también de alcance internacional, organizaciones en diferentes sectores, promoviendo el ejercicio de transformación digital, cómo lo podemos adaptar y también conectar con MIPYMES.
en todo este ejercicio. Aquí empecemos hablando un poco del ejercicio de la transformación digital, de qué es y de dónde viene este concepto y de por qué hablamos de, de transformarnos digitalmente si hace más de 20 años hemos estado dentro de lo que es el mundo digital. Un poco es tener en cuenta esta evolución, y este es un gráfico que me gusta mucho mostrar, porque cuando hablamos de la transformación digital es tener claro cuál ha sido la evolución industrial en la que hemos estado conectados. Hablamos de una industria 1.0 en donde todo era el tema de mecanización, energía a vapor, telar. Miren que estamos hablando de 1700. Industria 2.0, que hablamos de la producción masiva, la línea de ensamble, el tema de energía eléctrica, que se da ese ejercicio de segundo escalón en la industria, 1800. Llegamos a la era de los 1900 y en la industria 3.0 empezamos a hablar de la automatización, de los computadores y de la electrónica. Pero esta automatización en ese tiempo era un poco más dado hacia el ejercicio de industrialización todavía. No era algo muy masificado, sino que era un beneficio y una ventaja de pocas empresas que tenían una alta capacidad en infraestructura, ¿cierto? Y conocimiento para poder llegar a garantizar ese ejercicio de automatización, así como lo estamos viendo. Y en el ahora hablamos de este ejercicio de la industria 4.0. Pero entonces, ¿qué es Industria 4.0? Ya es llegar a todas estas tendencias que a través del intangible entregan valor y transmiten valor y permiten que podamos de alguna forma masificar y hablar de este concepto de una escalabilidad, hablando y teniendo claro que la escalabilidad es cómo logro incrementar mis ingresos sin necesidad de que eso incremente mis costos directamente proporcional a lo que se está dando. Entonces aquí están todas estas tendencias de lo que hoy en día hablamos en la tecnología, que la inteligencia artificial, que el big data, que el machine learning, que todo este tipo de elementos hacen parte de esta industria 4.0. Y entender que son escalones que sin esa historia y esa trayectoria anterior, pues en este momento no estaríamos con esa habilitación, esa disponibilidad y ese acceso. Cuando hablamos de la transformación digital está vinculada y está enfocada a que podamos incorporar esas nuevas tecnologías de las que hablamos, ¿cierto? Y que eso nos permita encontrar formas eficientes de que hagamos nuestro trabajo. Y alrededor de eso, entonces, se da este resultado, ¿cierto? ¿Cómo logramos que desde la industria 3.0 podamos saltar a la industria 4.0? Esa brecha, esos retos, esas decisiones, todo lo que pasa en ese espacio de la industria 3.0 a la industria 4.0 es lo que llamamos la transformación digital. Los retos que hay que enfrentar, cómo debo ajustar, qué pensamiento diferente debo apropiar, de qué manera empiezo a evolucionar en ese ejercicio de lo que es la transformación de lo que hacemos en la organización y que eso nos permita conectarnos y permitir que esta cantidad de tendencias sean algo que utilicemos en nuestra organización de forma eficiente. Entonces aquí hablamos de decisiones, capacidades, procesos, recursos y en donde en gran medida los activos digitales se convierten en los activos principales para que el negocio pueda tener esa operatividad en la cotidianidad. ¿Sí? Y es este ejercicio de lo intangible. Hoy en día lo intangible empieza a tener valor y tener sentido. Entonces, es ese sentido intangible para poder tener un beneficio en sostenibilidad ambiental, para poder entregar eficiencia en la organización y la gestión del caos, que es algo que ahora que nos estamos dando cuenta cada vez más en soluciones que se entregan de esta industria 4.0, cuando uno dice, venga, ¿cómo aprendo, por ejemplo, el boom de ChatGPT que se está dando? ¿Cómo todo este boom de ChatGPT permite que sepamos cómo ser más eficientes en lo que tenemos que producir y en que nos volvemos ya casi revisores de lo que le decimos que nos entregue como producción de texto? Tiempo invertido en acciones que lleven a fortalecer la atención e interacción con los beneficiarios del negocio, que eso es muy importante. Muchas veces era el reto en el tema de gerencia de cómo logro manejar un equilibrio entre la atención que tengo que dar a mis consumidores y mis beneficiarios y de lo que tengo que hacer dentro del negocio para constantemente garantizar que la organización funcione. Reducir esfuerzos y sobrecostos en la operación de la organización del negocio y maximizar las oportunidades de oferta y visibilidad de lo que estamos haciendo como marca. Ahora mostraremos un ejemplo de, por ejemplo, en nuestra organización, en Mirus Smart, cómo nosotros hemos logrado la automatización, llevarla a esta gestión en rutas de interacción que hemos diseñado y que hemos establecido. Entonces, esto es un poco el beneficio asociado a lo que se da
en este ejercicio de la transformación digital y que nos demanda un cambio en la forma en la que podemos gestionar y también qué responsabilidades estamos asignando. Cuando hablamos de transformación digital, hay estos elementos que uno aquí tiene, cuáles son los propósitos de transformación. Hay que tener un argumento, un para qué estamos generando este ejercicio. Aquí podríamos decir, aquí resalté dos de los que son más frecuentes, un tema de fortalecer la experiencia de nuestros clientes usuarios y de optimizar la productividad con lo que tenemos que hacer, nuestra actividad económica a lo que nos dedicamos. Y a través de la transformación del modelo de negocio, el fortalecer la experiencia con el cliente, la automatización y el ejercicio de innovación. Y nos daremos cuenta, para automatizar, importante, tengo que saber qué es lo que se debe hacer. Debo conocer, ¿cierto?, cuál es el alcance de lo que debo hacer como proceso en la organización. Y esto, pues, es parte de lo que se vuelve un apoyo en las tendencias tecnológicas para alcanzar ese ejercicio. Cuando hablamos de la transformación digital, también tenemos que pensar que al final está en tres perspectivas. ¿A quién beneficio en mayor medida con esta transformación digital? ¿Al cliente final o consumidor con lo que estoy haciendo en mi organización? Porque le puedo entregar procesos digitales donde de forma autónoma él lo trabaje, porque hay canales de comunicación digitales en donde él puede desenvolverse de la forma en la que decida desenvolverse. El tema de recaudo y transacciones o un producto o servicio digital que he habilitado desde mi organización, al colaborador interno en mi empresa, donde aquí decimos, ok, de igual manera, ¿qué procesos le digitalizo? ¿Cómo hago más eficiente lo que tenga que hacer dentro de la organización y que él también pueda disfrutar del bienestar estando en la organización? Información digitalizada, canales de comunicación, entre otros aspectos de los que aquí se podrían hablar. O también una perspectiva hacia el proveedor. ¿Cómo me conecto con los proveedores y cómo establecemos esa interacción y esa comunicación de una forma más fluida a través de la automatización y digitalización de lo que nos vincula, ¿cierto? Procesos digitales también están establecidos, canales de comunicación, mercado de transacciones. Y miren que alrededor de todo esto hay algo que se repite y es el tema de los procesos. Y es cómo y cuáles son las etapas o las fases de madurez de las que uno tiene que tener claro para poder decir, ok, estoy en un proceso de transformación digital y este proceso de transformación digital demanda que yo tenga claro cuáles son estos elementos. Cuando hablamos de la transformación digital hay unos componentes importantes a tener en cuenta, que son estos cuatro que aquí estamos viendo. Y es cómo esto se vuelve una decisión de los involucrados del negocio. Como organización y como colectivo organizacional, debemos tener clara una visión de hacia dónde queremos que vaya el negocio y qué implica también para nuestro negocio el hecho de que nos transformemos digitalmente. ¿Qué está conectado a esa visión de negocio, esa ruta de transformación? ¿Cuáles son esas necesidades que queremos satisfacer dentro del ejercicio? En segundo elemento está algo que considero que se habla poco, pero que es importante replantear siempre y es cuáles son las capacidades del negocio. O sea, de qué es capaz el negocio hoy y qué desea hacer, de qué desea ser capaz el negocio mañana, en un futuro. Y aquí hablamos de 5 capacidades fundamentales, que es la capacidad de tomar decisiones, ¿sí? Que es la capacidad resolutiva, la capacidad de relacionarse, la capacidad productiva, qué hago yo, de qué manera, con qué recursos cuento, la capacidad operativa y es qué recursos tengo a disposición para poder producir y la capacidad financiera, ¿cierto? Cómo eso permite que yo impulse las otras capacidades y que en función del tiempo pueda lograr otra cantidad de resultados y generar ese bienestar al colectivo. Un modelo de negocio, y cuando hablamos de un modelo de negocio es pensar cómo lo que hacemos hoy empieza a tornarse hacia entornos digitales y también si el mercado está preparado para esa decisión de que sea digital. Porque es parte de, venga, tenemos la posibilidad, ¿cuál es el mercado que tendríamos si nos movemos con servicios 100% digitales? Y por último, no menos importante, hablamos de los procesos de negocio porque ya se vuelven en ese ejercicio que en lo cotidiano y operativo tenemos que empezar a trabajar para hablar de esa transformación digital. Y esos procesos pues están dados en las categorías que solemos conocer. ¿Cuáles son los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, de evaluación y con cuál empezar, ¿cierto? En ese ejercicio. Y aquí quiero hacer zoom. En este ejercicio entonces hablamos de la madurez de un proceso. Y una madurez de un proceso en este ejercicio de transformación digital tiene
4 etapas, 4 fases que ya las vamos a ver. Primero hablar un poco de lo que implica la gestión de procesos. Es toda esta relación hablando del conocimiento del negocio, de la identificación de cuáles son las actividades que pueden más adelante convertirse en procesos, cuáles son esas acciones globales que yo tengo que tener como responsabilidad, el análisis de esos procesos para empezar a identificar cómo constantemente los voy a optimizar, el diseñarlos para que eso después nos lleve a una implementación y que el ciclo vuelva a repetirse y que vayamos aprendiendo en todo este ejercicio, en toda esta dinámica. Cuando hablamos de gestión de procesos, pues hay un estándar y hay un ejercicio de cómo empezamos a establecer unos niveles de granularidad en ese ejercicio de la gestión de los procesos. Para grandes organizaciones uno podría decir que se necesita un macroproceso, que hay unos procesos que componen esos macroprocesos, que esos procesos se designan en actividades, después que hay tareas y después que hay pasos. Cada una de esa clasificación del nivel de esfuerzo en función del tiempo, pues hablamos de que son ya, ¿cierto? Granularidades. Cómo eso se establece y cómo eso se define. Que para cada organización lo configura como le parezca. Un proceso es un elemento de entrada que sufre una transformación para generar resultados o un elemento de salida. Y al final, entonces, esto es algo importante para la automatización. Tenemos que tener claro que es pensar cuál es la automatización que vamos a establecer y al final cuál es el resultado que estoy esperando. Y tengo que verificar que el resultado que se da funcione como estoy esperando que funcione y que se dé. Un ejemplo de un mapa de procesos. Aquí un poco el ejemplo. Moisés, discúlpame. Cuéntame. No sé si soy yo el que te está escuchando como entrecortadito. ¿Será que de pronto apagas la cámara un segundito? A ver si de pronto no se entrecorta el audio. Hola. Ya te escucho. Perdona, ¿qué me dijiste? No, que se te estaba entrecortando, pero no sé si soy yo o eres tú. Creo que soy yo, creo que soy yo. Entonces, para que apagues la cámara para poderte escuchar. Listo, perfecto. Bueno, entonces, hola, hola, ¿me escuchan, cierto? Sí, te escucho perfecto. Listo. Perfecto. Entonces, este es un ejemplo de un mapa de procesos, ¿sí? Que uno podría decir, bueno, ¿los nombres tienen que ser esos? No. Este establece las áreas de gestión habituales y comunes que uno dentro de la organización, ¿cierto? Podrá tener. Ya cada negocio, pues define, decide qué procesos, a esas acciones fundamentales, qué nombre les pone y cómo establece ese proceso. Este es un ejemplo de un proceso. Entonces acá, continuando con la presentación, hablamos de que un proceso establece una condición de entrada con unos datos que yo recibo que son para interpretar en estas acciones. Que estas acciones pueden ser una actividad, una tarea, ¿cierto? Un paso en el nivel de granularidad que yo establezca. Hay un procesamiento alrededor de esa actividad y eso me genera al final una salida, que ese es el resultado esperado que yo quiero que me entregue, que se me dé. Aquí una ejemplificación de un proceso de compra en escenarios tradicionales sin este ejercicio de automatización y en escenarios digitales. Venta tradicional versus venta digital. Cuando estamos hablando de una venta tradicional, si es una venta de nivel corporativo, uno está hablando de que hay una base de datos, de que debe establecer una agenda, de que alrededor de esa agenda debe establecer 2 o 3 sesiones comerciales para hacer seguimiento a la propuesta que se entregó, ¿cierto? Y al final hay una decisión de compra donde se entrega ese producto. Entonces miren que ahí el activo principal es una persona, ¿cierto? Y ese activo principal como persona tendrá que disponer del tiempo, de la condición, de las capacidades para poder relacionarse en ese ejercicio.
Una venta digital, que no estoy hablando necesariamente de que sustituya el ejercicio, ¿sí? Una venta digital se da más a que cómo preparo unos contenidos, y que estos contenidos puedan ayudarme en la decisión de compra, ¿sí? Entonces, contenidos de valor, hay un interés que se despierta asociado al ejercicio para el consumo, se apoya en la comunidad y en los contenidos que hay en los canales digitales para tomar una decisión, explora el proceso y forma de pago sobre la decisión que tomó y al final recibe el producto o servicio. Donde en mayor medida, y es parte de lo que hoy en día se hace en muchos canales, pues yo consumí sin necesidad de que hubiese alguien que estuviera ahí conectado con el ejercicio, explicándome todo el proceso de compra. Entonces, eso nos lleva a este ejercicio. Cuando hablamos de la madurez de procesos tiene estas 4 fases o estas 4 etapas en este ejercicio. 1, la caracterización, es decir, que yo logre identificar y definir cuál es ese proceso y ese alcance, que es lo que normalmente piden las ISOs. Caracteriza los procesos, identifica cuáles son las acciones que tú ejecutas en ese proceso, entradas y salidas, y cuáles son los artefactos o instrumentos de trabajo. Después, el siguiente momento es la formalización de procesos. ¿Qué es la formalización? La formalización involucra que yo mida los tiempos en los que puedo demorarme haciendo esa actividad y que logre homogenizar para todos los procesos de la organización, que cuando hablo de una actividad es algo que me va a tomar, por ejemplo, días, horas en el proceso, que una tarea es algo de un día, en una franja de la mañana o de horas. Esa es esa formalización para que yo pueda establecer ese nivel de esfuerzo que implica inyectando una cantidad de recursos y capacidades dentro del negocio. Esa formalización es la que necesitamos para llegar al espacio de automatización. En la automatización nos piden, ok, ¿cuál es la estructura que tú estás queriendo que se dé? Por ejemplo, si tú quieres que yo envíe un correo electrónico automáticamente, ¿cuáles son los datos y cuál es la estructura del mensaje que debo enviar y cuáles son los datos que debo reemplazar y cómo reemplazo esos datos para enviárselo a quien tú me digas que debo enviarlo? Eso demanda que yo formalice el mensaje que voy a entregar, que yo establezca ese lenguaje y ese mensaje genérico para poder comunicarme con el potencial consumidor o beneficiario en lo que estoy haciendo, ¿cierto? Y al final hablamos de una digitalización, que la digitalización ya es ese proceso o ese estado en donde a través de la interacción consumo un servicio donde nunca es necesaria, ¿cierto?, la intervención de una persona para que se complete esa transacción, que es el máximo nivel. Abiertamente, suscribirse a una plataforma de streaming, sea video, sea audio, ¿cierto? Comprar una solución ofimática y utilizarla. Eso son una cantidad de procesos ya digitalizados que organizaciones pues ponen a disposición. Entonces, aquí es importante que cuando estamos hablando de este ejercicio de automatización, pensemos en cómo evolucionamos en el tiempo en nuestra organización. Y partimos siempre de un estado actual, que es el mapeo de una línea base, cómo estamos hoy y que pensemos cuál es el ideal de cómo estaremos mañana. Y ese ideal es un tema de hoy que tengo, qué acciones de mejora sé que debo establecer y a mañana cuál es ese estado ideal. Y ese espacio que hay en la mitad, pues se convierten en esas acciones que debo realizar para poder alcanzar ese nuevo estado ideal. Esto que acabo de decir es una de las técnicas, es uno de los análisis que se dan para uno poder evolucionar un proceso y para poder decir cómo paso de lo que estoy haciendo a ese ejercicio de automatización y que muchas cosas se hagan repetitivamente, es porque sé que desde que una funcione, 1000, 10.000, 20.000 se van a hacer de la misma manera, porque ya está establecido y estructurado. Cuando uno habla de ese método para mejorar procesos, entonces uno establece cuál es mi proceso hoy, qué tengo, de qué manera está funcionando y cuál es esa expectativa del ideal que quiero en el que se transforme. ¿Eso desde dónde sale? Desde la experiencia, desde lo que nos pasa en el negocio, desde lo que nos vemos y damos cuenta en las buenas prácticas. Y esa ruta para lograrlo son esas acciones de mejora que vamos estableciendo y que en un checklist vamos definiendo para ir transformando dentro del ejercicio. Al final a este método que establece, hay un análisis de cómo está, miren que al final establecemos un análisis de cómo será
Y en el espacio de la mitad identificamos esas acciones o esos puntos claves de intervención para poder madurar lo que estoy haciendo en la organización, ¿sí? Eso, en la parte inferior me establece una cantidad de retos, desafíos, miedos, frustraciones, porque siempre es como lo logro hacer mejor. Puede que falle, siempre habrá el espacio a que falle, pero parte de este ejercicio es saber reconocer y poder gestionar ese riesgo. Listo. Entonces, ahora un poco de estas soluciones y de este software que existe para automatizar. Aquí hay algunas categorías para ejercicios de automatización. De las tres hablaremos. Entonces, creo que para muchos acá estamos familiarizados, hemos escuchado hablar de Asana. Asana es una plataforma web, ¿cierto? Es una aplicación que nos permite gestionar nuestro tiempo, equipos de trabajo colaborativos. Utiliza y se apoya en metodologías que ya hace muchos años han existido en nuestro entorno, ¿cierto? Y que de una forma bastante atractiva nos muestran y nos permiten gestionar la información. Aquí voy a mostrar, este es el entorno de trabajo, por ejemplo, del proyectos que nosotros hemos ejecutado dentro de Asana. Voy a moverme acá. Aquí, bueno, esto es un entorno en donde uno dice listo. En la parte izquierda podemos encontrar cuál es la información asociada a los proyectos, ¿cierto? Que tenemos y que estamos manejando. ¿Cuál es el ejercicio de estrategia? ¿Cierto? ¿Cuál es toda la información o los proyectos que estamos manejando? Voy a ingresar a uno de los proyectos que hace algunos años estuvimos trabajando, que es un proyecto para acompañar empresas en el levantamiento de capital. Esta solución permite que yo pueda tener una agenda de trabajo con actividades, ¿cierto? Descritas que pues, previamente habría establecido y que en estas actividades uno establece acciones asociadas a cuál es el responsable, ¿cierto? Cuáles son las fases de trabajo que se establecen y los tiempos en los que deben entregarse. Aquí esto fue un proyecto, como les digo, del 2021, entonces se darán cuenta que la fecha aparece de este color porque ya indica que fue una fecha vencida en el tema de la entrega. Entonces, miremos acá, este ejercicio yo aquí puedo vincular colaboradores dentro del equipo de trabajo, establecer, por ejemplo, que cuando se asigne una tarea, yo envío automáticamente un correo electrónico notificándole para qué momento, qué fecha, o incluso si la persona hizo la tarea, pues eso se conecta y me permite a mí gestionar todo. Y me permite al final tener diferentes vistas. Yo puedo verla como lista en este momento, puedo verla como un tablero, ¿sí? Que es muy parecido a la perspectiva que tiene Trello, cuáles son las fases, el ejercicio de lo que acá se está estableciendo y cuáles son las condiciones o parámetros de entrega. Si yo entro, por ejemplo, a una actividad, aquí están las subcategorías o subtareas asociadas a lo que se debe hacer y el tiempo, por ejemplo, en donde esto ya es una responsabilidad de los que estén involucrados dentro del ejercicio del proyecto. Esto es un ejemplo, ¿cierto? De actividades que uno puede dentro de la gestión del proceso empezar a manejar y automatizar. Una vista de cronograma, bueno, y esto, nosotros ya no seguimos vinculados con esta plataforma, hemos cancelado el tema aquí de obstrucción, pero esto permite que desde diferentes vistas uno lo pueda manejar y lo pueda trabajar. Esa es una de las que quiero mostrarles. Hay otra que está dada mucho el manejo y relación con las personas interesadas en gestionar la información y contenidos. Aquí les muestro, este es nuestro sitio web que es parte de lo que este año hemos estado refinando y mejorando. ¿Qué les quiero mostrar acá? Nosotros acá, dentro del ejercicio que estamos habilitando, vamos a permitir que se dé la descarga de información y de recursos de manera pues automatizada. Aquí hay una cantidad de instrumentos que ha sido autoridad dentro del equipo de trabajo de la organización. Entonces, ¿cómo funciona esto para el consumidor? La persona llega, el usuario ingresa, selecciona cuál es el área en la que quiere descargar recursos, ¿cierto? Las categorías por los que hayamos establecido. Alrededor de esta categorización, yo ingreso, diligencio un formulario y en este ejercicio de diligenciar un formulario, ¿qué pasa al final?
pues me llega a mí un correo electrónico. O sea, al que está diligenciando la información le llega un correo electrónico con el documento que solicitó para descarga. ¿Esto cómo funciona internamente? Y aquí les voy a mostrar. ¿Esto cómo funciona internamente? Nosotros internamente, pues vinculando una cantidad de plugins, esto está soportado en WordPress, desplegando una cantidad de plugins, tenemos vinculado una gestión de formularios que se llama Gravity Forms. Esta gestión de formularios permite que aquí, fíjense ustedes, tengamos establecidos los parámetros de formularios. Por ejemplo, esta es una plantilla de estructura semántica de un pitch. Voy a abrirles esta plantilla. Aquí yo configuro el nombre del título del formulario, las confirmaciones. Una confirmación que es que cuando diligencia la información, me salga un mensaje diciendo, hey, tú has solicitado esta información que les voy a mostrar. Aquí hay un instrumento donde yo digo, ok, he solicitado descargar este instrumento, revisa tu correo electrónico para poder acceder al material. Esto es lo que aparece en la página después de que yo diligencio la información. Hay una notificación, que la notificación es el correo electrónico donde ya se envía la plantilla que solicitó el usuario. Aquí yo establezco cuál es el nombre del instrumento, digo que me envíe correo electrónico, ¿cierto? Yo aquí puedo seleccionar. Selecciono un campo, yo digo que al correo electrónico que se diligenció en el formulario, se envíe este mensaje con este asunto. Plantilla estructura semántica de un pitch. Aquí está la imagen de lo que le llega al correo electrónico. Esto es lo que recibe la persona en el correo electrónico. Descarga material, quieres recursos, de qué manera. Y esto es lo que se hace para cada una de las casillas. Vamos a ingresar acá. Para cada uno de los contenidos que se quiera descargar, se define y se construye eso. Esto es un ejercicio de automatización. Podemos escogerlo para diferentes escenarios y diferentes maneras. En esta dinámica y en este espacio, ¿uno qué puede llegar a hacer? Volvamos acá, por ejemplo, los formularios. ¿Qué hemos definido nosotros? Para cada tipo de contenido, si son webinars, si son plantillas para descargar, si es que se inscribe a un entrenamiento, si necesita resolver dudas. Cada uno de estos establece una gestión a través de este formulario para que se automatice la información. Ahora, ¿esta planeación la hacemos nosotros directamente en el Gravity Forms? No. Previamente, ¿qué es lo que nosotros trabajamos? Por ejemplo, aquí les muestro este instrumento Excel que nosotros establecimos, en donde tenemos un mensaje base que configuramos cuando decidimos que vamos a enviar para un webinar, por ejemplo. Si se registran para un webinar, ¿cuál es la estructura? Que esta es la formalización que les estábamos hablando. Esta formalización que demanda, debe ir el logo de la marca, has quedado inscrito, tal, todo el ejercicio a tu correo electrónico te llegará la información, recibes el enlace con el nombre del webinar, ¿cierto? Que esto es lo que ya en el formulario se automatiza. Yo entrego esta estructura, nombre del webinar, nombre del facilitador, y esto ya es algo que allá se configura. Que para cuando es una charla, está la estructura de mensaje para cuando es una charla. Cuando es un entrenamiento, ¿cuál es la estructura de mensaje cuando es un entrenamiento? Cuando es un curso. Entonces miren que todos los mensajes los diseñamos previamente en el ejercicio. Y aquí ya lo que configuramos es cómo es el envío del mensaje. El título, el nombre del formulario, el asunto, cómo se va a llamar cuando se le envíe. Esto es algo para saber si está por cargar, si está cargado en el formulario, si está descontinuado, si está publicado y cuáles son las cosas que falta agregar, ¿cierto? Dentro de lo que estamos aún configurando. Entonces, esto se hace previo y después de que formalicemos todo esto y sepamos que así es como queremos que sea el resultado, vamos a hacer el ejercicio aquí en esta dinámica. Entonces, si yo decido descargarlo, sigo las instrucciones, por ejemplo,
Descarguemos cualquiera. Correo electrónico. Nombre, selecciono una organización, listo, simulemos acá el ejercicio. Y esto es lo que al final ya hemos configurado internamente para que se dé el ejercicio. Aquí me aparece el mensaje que este es el de confirmación, ¿sí? Hola, hemos enviado tal información y al final en nuestro correo electrónico, yo ingreso acá, Hotmail, me debe haber llegado la información que yo solicité. ¿Sí? Plantilla, el contenido, y es lo que se configuró allá, descargo, y esto ya al final me entrega el instrumento en lo que descargué. Esto es uno de los elementos y uno de los ejemplos para el ejercicio de automatización. Entonces, cuando estamos en la organización, parte importante es saber cuáles son los resultados que estoy esperando en eso que estoy queriendo automatizar. Importante es que yo sepa, ¿sí? Importante es que yo sepa qué es lo que necesito automatizar, que conozca el proceso, que conozca, ¿cierto? Todo lo que implica alrededor de los resultados que quiero alcanzar, y eso es algo que ayuda mucho en la eficiencia dentro de las actividades en la organización. Así como se hace para esto, se puede hacer para procesos internos, ¿sí? En muchas actividades. Hay otra solución que aquí tengo abierta que quiero mostrarles, que se llama Power Automate. Y esta solución de Microsoft la he utilizado muchas veces, es algo que nos permite automatizar muchas cosas en la gestión, más que todo entre diferentes aplicaciones. Esto es un banco en donde hay muchas plantillas que yo puedo utilizar para automatizar diferentes ejercicios. Yo puedo escoger, por ejemplo, publicar actualizaciones de MSN, el tiempo en el grupo de Yammer cada día. Descargar información de un correo electrónico cuando llegue con una palabra específica. Por ejemplo, si llega algo con el asunto propuesta de ventas, que eso automáticamente se copia en una carpeta de Google Drive, por ejemplo, o de OneDrive. Eso es parte de lo que permite todo este tipo de automatizaciones. Miren acá, guardar datos adjuntos de Gmail en Google Drive. Esto es parte de lo que uno puede lograr cuando hace estas configuraciones, estas automatizaciones, y es algo que ya los recursos estarán conectados y vinculados y que nos ayudan mucho en todas las tareas operativas que uno dice es algo que si esto lo pudiera hacer algo, podría yo dedicar mi tiempo a otros aspectos, a atender mejor al que llegue a solicitar acompañamiento, a pensar en cómo puedo mejorar todo lo que tenga que mejorar en cuanto a la gestión del proyecto o al impacto que se entregue desde la solución, desde la organización a esos beneficiarios. Entonces son todas estas actividades y todos estos recursos que uno tiene disponibles. Esto es un software, ¿cierto?, que permite un periodo de prueba y que después uno lo podrá vincular dentro de lo que es Office 360 y que permite todo este tipo de ejercicios. Y hay una cantidad de plantillas dentro del ejercicio y la dinámica. Entonces, este espacio, con todo esto que les estamos contando, es para mostrarles que esto existe, que alrededor de esto hay muchas cosas que uno puede empezar a automatizar, identificar cómo puede conectarse y que al final también terminan haciendo eficiente el trabajo dentro del equipo y la organización y que terminan también promoviendo mucho esa buena relación con nuestros consumidores, beneficiarios en lo que estemos haciendo. Entonces, dejaré ya un espacio para preguntas. No sé qué preguntas haya por ahí o vamos a seguir conversando. No, por ahora las preguntas que nos han compartido Moisés les hemos dado como respuesta en la misma cajita. Sí, yo quería también como hacer un poquito de énfasis en el tema de la automatización. Creo que es una época ideal donde existen o empiezan a surgir herramientas de autogestión. Por ejemplo, este de Power Automate, a mí me gusta mucho porque es algo que es caserito, es algo que uno no necesita conocer mucho de código, es algo que uno puede gestionar, obviamente estudiando un poquito la herramienta y,
y la ventaja es que pues están las plantillas que ayudan mucho también a no tener que crear las cosas desde cero. Y automatizar, yo creo que uno puede automatizar absolutamente todo. eh, pero también comparto como dices que pues, si uno no sabe qué es lo que quiere y cuál es el resultado, es muy difícil generar como este tipo de procesos y estas mejoras. Uno sí debe entender realmente esa labor diaria que uno realiza dentro de las organizaciones, qué es, qué cuánto tiempo toma, exactamente qué es lo que hace puntualmente. Y a partir de eso ya uno sí puede generar esos flujos y uno puede llegar a parametrizar. Les cuento, por ejemplo, dentro de Macaya, nosotros tenemos un proceso de facturación que nos ayuda y nos quita un dolor de cabeza gigante porque Macaya llegan facturas de todo tipo pues, dentro del día a día que nosotros hacemos. Y ese proceso de automatización de las facturas lo que nos permite es que las facturas no se nos pierdan, que sepamos exactamente quién es el que la tiene por ahí guardada o que, por ejemplo, si está pendiente de una aprobación, sabemos quién tiene la aprobación. Si alguien la rechaza, sabemos por qué la rechaza y automáticamente se informa a la persona que envía la factura que fue rechazada. Entonces eso ayuda mucho en el tema de la gestión porque hay un seguimiento continuo, sabemos exactamente dónde está la factura, cuánto tiempo se demoró, quién la tiene represada, si no se nos pierden, que esa es otra cosa también súper importante. Entonces, precisamente la invitación es de este ejercicio es precisamente a hacernos esas preguntas de cómo podemos hacer mejor nuestra labor y qué es susceptible de pronto que una máquina nos ayude a acompañarnos en ese día a día. Y como decía Moisés ahorita, dedicar nuestro tiempo a otros temas que de pronto pueden ayudar más a generar más valor dentro de nuestras organizaciones. Aquí nos están preguntando, Moisés Renata, nos dice que si podemos contarle cómo fue para ustedes el proceso previo a la automatización del proceso de descarga de herramientas desde su página web. Es decir, cómo identificaron y priorizaron qué procesos de su organización eran importantes para automatizar. Claro, muy buena pregunta. Fíjate que en el equipo de trabajo de base somos 5 personas, ¿sí? Y somos 5 personas que la mayor responsabilidad que tenemos es estar haciendo acompañamiento en ejercicios de consultoría. En los últimos 6 años hemos generado una cantidad de insumos y de herramientas propias para apoyar esos ejercicios de consultoría y queríamos siempre entregarlas, compartirlas para que las pudieran usar y para que se pudieran empezar a conectar con estas propuestas que nosotros estamos entregando. Pero cuando hacíamos un entrenamiento, una capacitación o se daba todo este tipo de cosas, era muy complejo al final saber a quién quedamos por entregarle la información. No, pues, era mucho el tiempo que al final teníamos que invertir compartiendo, enviando, asesorando en este tipo de ejercicios. Al final nos dimos cuenta que la meta y lo que les interesaba era que el instrumento que nosotros habíamos dicho que habíamos trabajado pudieran tener acceso. Cuando íbamos a una capacitación, ay, bueno, tienen un instrumento para esto, no lo pueden compartir, y al final nos escribían constantemente, oye, el instrumento no se te olvide, y yo en tantas otras actividades, ¿cierto? Se me escapaba un poco la posibilidad de poder enviar y de saber a quién sí le envía, a quién no le envía, qué es lo que necesitaba. Después de pandemia, en 2021, empezamos a pensar en que esos instrumentos deberíamos diseñarlos y formalizarlos para poder compartirlos con las personas que los necesitaran. Y empezamos ese proceso de decir, en nuestro sitio web, que antes era una landing page, ¿sí? Una página con la información básica, hacemos esto, tenemos esto. Dijimos, transformámoslo en un espacio en donde el que quiera descargar un recurso lo pueda descargar, que incluso si alguien más adelante está interesado en comprar un contenido, una asesoría, algún ejercicio, lo puede hacer. Y empezamos a trabajar en esa evolución de nuestros procesos internos y en organizarnos para poder ofrecer servicios virtuales de asesoría, de consultoría, de acompañamiento, y que además se pudieran descargar los recursos que también progresivamente vamos a ir subiendo. Después de eso, la responsabilidad mía fue sentarme a mirar qué queríamos entregar y cómo configurábamos una historia para entregar contenido y el argumento de cada contenido. Nosotros tenemos más de
80 recursos de apoyo, pero no todos son como aptos para decir, venga, publiquémoslos, un proceso de filtro, de cuál era la intención que tenemos, qué es lo que más nos han pedido las personas y las marcas que hemos acompañado en este ejercicio, y alrededor de eso empezamos a seleccionar esos contenidos para hacerlo. Cuando tuvimos toda la estructura de lo que queríamos hacer en la formalización, buscamos apoyo en aliados que pudieran en el menor tiempo posible ayudarnos a habilitar esta plataforma en WordPress para poder alcanzar este ejercicio y tenerlo ya a disposición lo más ligero posible, en el que entrara la persona, lo digitalizara, todo. Lo más complejo en todo el ejercicio fue la gestión de contenidos previo, para que siempre que alguien llegue a navegar en el sitio encuentre información y pueda decir que lo descargo, que lo subo. Entonces, esas descripciones, este contenido para qué es, qué puedo hacer, cuál es la imagen, todo eso fue lo que más tiempo nos tomó. Algo que nosotros, a lo que nosotros llamamos montar el ecosistema de contenidos. Habilitar el ecosistema de contenidos fue lo más complejo en este ejercicio de automatización. La automatización ya en el instrumento fue un tema de una semana, semana y media. Es decir, entrar, subir los contenidos, cargar, cómo quiero que se vea, cómo quiero que se dé. Pero ya sabemos que estando ahí, ese contenido, si lo usan uno, o lo usan 10, o lo usan 20, o lo usan 60, 100, 200, los que sean, ya está automatizado. Ya sabemos que la persona entra y gestiona esa misma persona lo que necesita. Entonces, esa es la ruta de lo que a nosotros nos costó y nos tomó previamente manejarlo. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, sí, la verdad es que muy claro. Ve, Moisés, que, bueno, ya hemos hablado de los desafíos del tema de automatización, que esa es como una parte súper importante, es entender que, pues, que esto no es tan gratis como decir, venga, hoy arranco y lo montamos. Esto implica, yo creería que el paso previo a la automatización es el más importante, más que el hecho mismo de automatizar. Yo creo que la parte de la automatización es algo natural, es algo que se puede hacer, y hacerlo ya sea con tema de autogestión, en cualquier herramienta, por ejemplo, como un Power Automate, donde yo puedo hacer esa autogestión, o ya si quiero cosas más sofisticadas, yo creo que encuentro los recursos, ¿cierto? Sí, Encuentro el gran beneficio de no tener que dedicarme a que si tengo 1000 beneficiarios, a cada uno le tengo que mandar el correo, o que si se me multiplica a 10.000 o a 20.000, eso significa que entonces necesito 10 personas más, 20 personas más para hacer la exactamente, misma labor. Eh, exactamente. Ese yo creo que es el mayor beneficio de todos, de uno poder repetir la misma acción, sin perder el control y sin que ese recurso humano, que ese es como el que de pronto puede llegar a cometer un error, y ese es el que nos complica, dejando bien establecido el proceso, nos ayuda muchísimo a gestionar un día a día sin, teniendo como la garantía de que nos va a ayudar a regular nuestro propio proceso, y a que todas las tareas se van a completar como esperamos. Sí, y mira que también en la percepción del beneficiario, del consumidor, él no siente que nos estamos demorando 3 días en responderle, que hay una cola o que me salté, ¿cierto?, la prioridad que debía darle. Entonces es algo que también el consumidor va a percibir que se está entregando y que se están habilitando cosas que, donde a los tiempos que él tenga, pues pueda entrar, seleccionar y al final, pues consumir lo que le interese consumir. Que es Total. hacia donde también está la invitación, ¿cierto? Que es ese momento en donde más uno empieza a percibir que la transformación digital se está entregando beneficios, sin pensar en que tengo que ir a inventarme el ejercicio de automatización. Este formulario, esto es algo, es un plugin que uno vincula a WordPress y que uno paga una suscripción, ¿cierto?, anual por lo que tenga que hacer ahí, por la cantidad de personas que lleguen y que estén interesadas en los recursos. Ya es el trabajo de cada organización también hacer visible que eso está, de que venga, consuma, use, mire que aquí está esta posibilidad de que usted pueda acceder a estos recursos. Eh, Entonces, en eso, antes de que se me olvide, y me hiciste caer en cuenta de una cosa, es que, eh, recuerden que cuando hablamos de automatizar, podemos automatizar todo. Eso significa, por ejemplo, uno tiene estrategias, para hacer, el tema de marketing. Cuando sí, queremos mandar correos masivos, existen herramientas también para hacer esos correos masivos.
y Exactamente. poder automatizar los procesos. ¿Eso qué significa? Que en el momento en que mando un correo y la persona me responde o me dejó de responder y puede que no haya recibido el correo, el sistema automáticamente identifica que esa persona no ha recibido el correo, no lo ha abierto o ha expresado una intención de, y dependiendo de esas respuestas que yo reciba, o mando un correo recordándole, ven, recuerda esto, o le mando otro correo diciendo, muchas gracias por hablar con nosotros, profundizamos un poquitico más, o ayudándolo a establecer una reunión con la organización para tratar temas. Entonces, no hay una persona, como dices tú, demorándose 15 días en dar una respuesta, sino que el mismo sistema evalúa el tipo de respuesta y a partir de ese tipo de respuesta, pues manda la información que se necesita para continuar con esa relación y mientras se establecen esas reuniones, pues el mismo sistema va regulando. Y otra cosa también es el tema de los chatbots, que también eso es una parte como una especie de automatización, pero es súper importante, especialmente por ejemplo en los temas de WhatsApp, cuando uno tiene automatizadas esas respuestas, es súper importante porque uno tiene esas interacciones, puede suministrar una información en un menor tiempo posible, permite no generar como esa mala experiencia de que uno escribe y que nadie responde, y podemos hacer como un poquitico más el tema de la relación. Y antes de que se me olvide, por acá están preguntando que de cómo hacíamos para automatizar nosotros en Macaya los pruebas de facturación. Eso lo hacemos con Power Automate de Microsoft. Eso, Power Automate está dentro de las licencias de Microsoft de nube, donde en toda la suite, pues eso tiene como unas 20, 30 herramientas. Está, Entonces, mira. Automate hace parte como de la suite de Office y de Microsoft 365. Ujú. Es esta que está acá. Cuando uno adquiere todo el paquete de Office completo, aquí podemos ir mostrando. Ahí Eh, en los 9 punticos de arriba, ahí están todos, arriba. Ah, aquí, bueno, hay en aplicaciones. en aplicaciones están la cantidad de recursos, que aquí es donde hay muchos de los que uno puede automatizar. Aquí está Power Automate. Y hay otra cantidad de recursos de aplicaciones fuera de Microsoft, que esto permite integración con muchas otras, no solo es aplicaciones de Microsoft, o sea, con Google, con Dropbox, ¿cierto? Una cantidad de otros recursos y es parte de lo que uno aquí ya accede y es donde, bueno, nos lleva a este, ¿cierto? Aquí uno ya escoge lo que quiere automatizar y cómo lo va generando. La verdad, esto es muy fácil de configurar, esto es muy de escribir, poner. Hay un tema aquí muy asistido sin que necesitemos llegar a líneas de código o algo así para automatizarlos, como decía ahora Jorge. Entonces, es parte de lo que uno acá puede encontrar. Total. Y yo creería que en algún momento, eventualmente por allá en el futuro, aguantaría hasta dedicar un webinar solito para chatbots, que yo creo que eso es Sí, de eso acuerdo. eso es algo que muchas organizaciones nos han hablado. Les cuento que pues, desde Macaya no tenemos una solución así como la que podemos decir de Power Automate o de Asana para ustedes, pero sin embargo existen muchas disponibles, eh, y que uno puede fácilmente automatizar esos flujos para por lo menos especialmente, por ejemplo, con los temas de WhatsApp, suministrar la información en tiempo real, dar unas respuestas muy concretas y en el caso pues de si el sistema identifica que ya es una pregunta muy puntual o que ya necesita hablar con alguien, redireccione directamente a la persona para que pueda continuar con la conversación. Entonces, sí, bueno, yo creería que no. Ah, bueno, aquí espérate, yo veo que si hay más preguntas. Bueno, acá nos están pidiendo un webinar donde muestre las aplicaciones de Microsoft y y la aplicabilidad en las empresas. Creo que en octubre vamos a tener ese webinar, entonces los vamos invitando al webinar. Listo. Y aquí nos preguntan, Moisés, esta de pronto sí nos puedes ayudar. Dice, para aquellas que no tienen el paquete de Office y que trabajan con Google, ¿qué software alternativo puede tener Google para ayudar en este proceso de automatización? De Google, así como Power Automate.
Ajá, como un equivalente. Fíjate que me lo dejas de tarea porque Google no he usado, nunca he conocido. Siempre los que hago, yo utilizo, la mayoría de los servicios que utilizo son de Google, Drive, todo, pero de automatización, este es el que he enfocado en que podamos utilizar. Queda pendiente, te la quedo debiendo a la persona que lo preguntó. Ok. Y lo otro es, no se les olvide, quería invitarlos a el próximo mes, en septiembre, el 28 de septiembre, tendremos TICSO 2023. Es el evento más importante de Macaya. Este evento se realizará presencialmente en EAFIT, pero también tendrá la posibilidad de que las personas que quieran también se puedan conectar de una forma virtual. Entonces, todos cordialmente invitados a que nos acompañen ese día. Vamos a aprender de temas de inteligencia artificial, vamos a tener temas de cooperación, vamos a tener una rueda de cooperación. Entonces, cualquier información que requieran de TICSO también nos pueden escribir. Ahorita en el chat, Gina, si me ayudas, puedes poner el teléfono para el que necesite más información. Con mucho gusto se las compartimos. Listo. Bueno, yo creería que ya van siendo las 11. Ay, Dios mío, se disparó esta cosa de preguntas. Bueno, BART no es una herramienta de automatización, es más como la nueva IA de Google, pero digamos que ahí nos ayuda un poquitico como a encontrar cómo podríamos hacer el trabajo, pero pues realmente ese no es el que nos hace como el tema de los flujos. Y acá dicen que recomienda contar con un área o persona encargada de los procesos dentro de la empresa o tercerizar este tipo de procesos, de servicios. Ve, yo diría que eso depende eventualmente uno creo que arranca hablando primero con un tercero, tratando de entender cómo monta como todo el tema de procesos. Y en el camino uno ya va decidiendo si esas capacidades las quiere desarrollar dentro de la organización o si continúa con ese externo, pero normalmente uno arranca esas etapas con alguien de afuera, ayudándole como con todos estos temas y dando línea. Y en la medida que uno va aprendiendo, uno ya va decidiendo si quiere desarrollar esa capacidad dentro de la organización, como les decía, o si ese desarrollo de trabajarlo con un tercero te permite una flexibilidad, porque obviamente hay muchas áreas dentro de la organización que digamos que necesitan cierta como experiencia, cierta expertise. Entonces, eso ya cada uno le va haciendo como más o menos que va queriendo cómo desarrollar esto. Listo. Bueno, no. Entonces, siendo las 11, Moisés, mil gracias por acompañarnos. Esperamos que este espacio les haya agregado valor, que hayan aprendido algo. Nuevamente, si tienen alguna duda, pues estamos acá disponibles para ustedes. La presentación se las vamos a compartir, creo que la próxima semana, cuando les pasemos el video. Vamos a tratar de compartirles esta presentación para que tengan también un poquitico de insumos. Y bueno, y Moisés, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Hombre, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Todos, cualquier cosa que crean que podamos acompañarlos, también ahí estamos prestos y pendientes. Un gran abrazo y hasta la próxima entonces. Que estén muy Bueno, bien. muchas gracias a todos. Un feliz fin de semana, que disfruten el puente.